más antigua de las de abajo. Pero yo seguro tengo en mi computador como para hacerle un resumen pequeño. Bueno, a ver, no quiero robarle mucho tiempo, Robertito, la verdad, veo que está también un poquito ocupadito, entonces, si quisiera Arráncale empezar, nomás, ¿no? arranquemos. Tranquilo, sin problema. Bueno, Robertito, una pequeña introducción, don Roberto Altamirano, líder de la Izquierda Democrática, al momento es candidato a la presidencia nacional de Izquierda Democrática, No, o ya no está en esos líderes. Ya no estoy, ahorita me está llamando nuestro candidato Jorge Sánchez. ¿Ya? Un ratito. Perfecto. Mi querido Jorge. Sí, mi hermano. Ujú. Ya, bueno. ¿El tuyo? Ya, si quieres hablar con Carlos, realmente yo le contraté en la última campaña para que le represente al Juan Zapata. El problema del Carlos es que nunca quiere firmar nada, verás. Tiene buen conocimiento, buen movimiento, pero nunca quiere responsabilizarse, firmar nada. Con el Juan no quiso firmar los documentos al final. Así nos hizo, o sea, realmente en último momento nos tocó traerle a un joven abogado como para que él firme. Que se llama, no tienes idea. Ya. No, a medias no vale la pena. Y te cuento lo que nos hizo con Juan Zapata, porque la impugnación estaba lista, preparamos absolutamente todos los temas tecnológicos. Claro, con gusto, no te preocupes. ¿De qué, mi hermano? Vale, cuídate mucho. Listo, don Robertito. Ahora sí. Bueno, Ya no empecemos. No, yo estuve de candidato a la presidencia provincial de Puquillay. Ya, sí, eso sí. No, a la nacional no estoy ayudando, estoy en el equipo técnico de trabajo con Jorge Sánchez. Ya. No le ubico a Jorge Sánchez. Él fue asambleísta, anteriormente diputado, pues no. Ya. 3 veces por la Izquierda Democrática. ¿Estuvo en la campaña en la última? También, pero él no fue candidato, él puso un candidato de su provincia. El hijo de él está como nuestro vicepresidente nacional. Él fue presidente de la asamblea, jefe de bloque de Izquierda Democrática en la asamblea y fue 3 veces diputado, fue prefecto del Oro. Es un hombre que tiene una trayectoria muy larga, ¿no? Ya 40 años en el partido. No está, es más que calificado. Realmente tiene un muy buen discurso, clarísimas las ideas ideológicas. Qué bueno, qué bueno. También esperemos que podamos ganar, ¿no? Sí, hay que meterle ganas. Empecemos, don Robertito, para empezar y ir editando también poco a poco. ¿Qué es la política para usted? A ver, yo considero, y siempre lo he considerado así, la política se resume en una palabra, es servicio. Ya. Servicio a los demás. Si no eres capaz de servir a los demás, no tienes para qué hacer política. Ya. El concepto tiene que partir del concepto de dar. Y tú puedes dar solamente lo que tienes. Entonces tienes que prepararte para tener algo que ofrecer a la comunidad. Eso es, en resumidas. Servicio. Total. Servicio con la comunidad. Don Roberto, Izquierda Democrática es uno de los partidos con más trayectoria a nivel del Ecuador, ¿no? Fue fundado en 1970 como agrupación y en 1978 como partido político ya. Nuevamente, después se reestructuró, desapareció un poco de la palestra y en el 2015 hay la refundación del partido. ¿Bajo qué pensamiento político se funda Izquierda Democrática en el 78? A ver, fundamentalmente el ideólogo nuestro fue Rodrigo Borja Ceballos. Y en nuestro ideario político dice claramente que Izquierda Democrática es un partido
de los trabajadores. Es un partido de masas primero, porque si es que no es un partido de masas, no empiezas en la base, no tienes posibilidad de crecer y de mantenerte. Entonces es un partido de masas que defiende a los trabajadores y a los trabajadores intelectuales y manuales del Ecuador, basado en los principios ideológicos del socialismo democrático. Exactamente es lo que dice en nuestro ideal. Ya. Justamente la siguiente pregunta. A través de la historia de la humanidad se hace política desde que el hombre obviamente vive en sociedad, es algo lógico. Y así ha ido evolucionando el pensamiento político y en el pasar de los tiempos se han idealizado, hay ideologías, como se dice, el socialismo, el conservadurismo, la ideología liberal, la idea comunista, capitalista. ¿Cuál de estas ideologías se apega a la ideología del partido? Como te decía en la pregunta anterior, si somos un partido que se pega al ideario del socialismo democrático, tenemos que hacer una divergencia. Y la mejor forma de explicarte es con una anécdota de Rodrigo mismo. Una Por vez favor. en La Habana, Fidel Castro le dijo, tú eres un hombre de avanzada, tú eres un hombre progresista, ¿por qué no vienes al comunismo en lugar de quedarte como socialista democrático? Y Rodrigo le dijo que nosotros no podíamos irnos hacia el comunismo porque era un ideal no realizable en la tierra. Los comunistas deberían ser ángeles y aquí estamos poblados de seres humanos. Y tampoco podemos dejar de ser socialistas porque en América Latina todavía hay muchas necesidades no satisfechas. No somos como en los países europeos que se pasaron a la socialdemocracia, que es una línea mucho más suave después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Porque en Europa básicamente los problemas fundamentales del ser humano están solucionados. Aquí todavía tenemos hambre, tenemos miseria y falta de agua, de luz, de alcantarillado. Entonces el socialismo democrático está siempre latente mientras haya una necesidad del ser humano que resolver. Y no autoritariamente, porque ese es el otro tema, ¿no? Por eso somos izquierda democrática. No puede ser autoritaria la solución porque cuando viene de una deidad, de un poder impositivo, las cosas no son sentidas por la comunidad. Por eso tenemos que hacer cualquier transformación en democracia. Así es. Usted hablaba justamente de comunismo. ¿Cuál es la diferencia básica entre el socialismo y el comunismo? A ver, habría que hacer varias comparaciones. El comunismo básicamente es el gobierno supuestamente del pueblo para el pueblo, en el que todo, absolutamente todo, pertenece al Estado y nada a la persona humana. No han habido en ninguna parte del mundo ningún gobierno que haya llegado a cristalizar el comunismo como tal. Hay países que se acercaron un poco como Finlandia, por ejemplo, ni siquiera la China ni la Rusia se ¿Corea? pudieron ¿Corea acercar. Corea del Norte ahora? No, para nada, porque Corea del Régimen Norte militar, ¿no? tiene un régimen militar, tiene un régimen autoritario, tiene un régimen monárquico, porque ya es la tercera Generación que tiene. generación que está en el gobierno, pero adicionalmente todavía hay mucha pobreza, ¿no? Entonces, para que haya comunismo tiene que haber riqueza de parte del Estado, para que pueda repartir bienestar. Si no repartes bienestar, repartes pobreza. Y vos no puedes igualar a la gente de abajo para arriba, tienes que ir subiendo el nivel de calidad de la gente, ¿no es cierto? Por eso es que Rodrigo Borja decía que a un partido político hay que crearle desde la base. La economía de un país tiene que generarse desde la base. Y muchos se les reían porque decían, ¿cómo es que desde la base para arriba? Lógico. Pero si es que no se construye desde los cimientos un edificio, no se puede construir nada, ¿no? El socialismo democrático cree en el ser humano, el socialismo autocrático cree en el Estado. Esa es la diferencia. Nosotros trabajamos para que el ser humano sea nuestro objetivo principal de bienestar. El socialismo autocrático trabaja para que el ser humano sea un esclavo del Estado y el Estado reparta luego la pobreza. Bueno, me voy a adelantar un poquito en el temario, pero el socialdemocracia y socialcristianismo en algún momento fueron en la historia del país, izquierda democrática para el Partido Social Cristiano fueron contrapeso el uno del otro.
ambos tienen una tendencia social. ¿Cuál es la diferencia entre la democracia, como usted, bueno, que usted ya nos indicó, y el social cristianismo? Hay una diferencia sustancial. El social cristianismo está amparado en los principios ideológicos de la fe católica. ¿Ya? Y más que eso, yo creería que está cimentado en un ejemplo real, que es el ejemplo de Cristo, propugnando principios sociales. El socialismo democrático, de izquierda democrática, más bien está basado en un principio de laicidad, o sea, no le ponemos al gobierno como un gobierno religioso, sí con principios, pero laico, completamente laico, independiente de la fe, ¿no? Ahora, si es que ves los principios ideológicos de los socialcristianos y comparas con los nuestros, son muy similares. Pero lo mismo ocurre si es que ves los principios ideológicos del Partido Comunista, del Partido Socialista. O sea, la mayoría de la gente trata de englobar todo lo que uno espera escuchar como persona para poder decir, este es nuestro ideario. Sin embargo, hay corrientes muy diferenciadas, ¿no? Entonces, socialcristianos son un partido de derecha, izquierda democrática es un partido de centro izquierda. Don Roberto, justicia social con libertad. Es el eslogan de Izquierda Democrática. ¿Y qué ha cambiado desde ese eslogan con el que ustedes se mantienen hasta el momento, con el pensamiento ideológico cuando fundaron ustedes el partido político? ¿O no ha variado ese pensamiento, ese eslogan que ustedes lo tienen? La verdad es que yo mismo fui uno de los fundadores del partido y me puse en este empeño hace 5 años, cuando veía que nuestro sector ideológicamente hablando en el Ecuador no tenía ningún tipo de representatividad. Nos tocó convencerles a nuestros líderes antiguos, a Rodrigo Borja, al mismo Andrés Vallejo, para que se metan en este empeño. Y lo hicimos con los mismos principios ideológicos, lo hicimos con los mismos niveles de convencimiento jurídico y de vida. Yo no creo que la justicia social y la libertad puedan ser transados ni cambiados. Si es que un gobierno no practica la justicia social, no es un gobierno de todos, ¿no? Y si es que además no tienes libertad, como en el caso de Correa, digamos, que es el caso más reciente. Aparentemente la bonanza económica nos llevaba a tener una posibilidad de mejora como país, como familia, como ser humano. Se incrementó muchísimo el gasto y aparentemente se repartió el dinero en la población. Pero ahora vemos que ninguna de las obras que se hicieron eran obras buenas porque estaban viciadas de nulidad. Ellos no se preocuparon en consecuencia de repartir con justicia ni hacer justicia social con el pueblo. Se dedicaron a hacer justicia para los bolsillos de unos pocos, ¿no? Justicia para mí. Y lo otro que tampoco tuvimos fue libertad, porque si te acuerdas, en los primeros 2 años de gobierno de Correa yo hasta pensé que hubiera sido un buen presidente, pero después de esos 2 años iban cambiando las cosas de tal manera que se adueñó de los medios de comunicación, se adueñó de las voluntades de las personas, de los jueces, del sistema jurídico en general, ¿no? Y nadie podía decir nada en contra de él. Yo no me voy a olvidar nunca cuando se bajaba del carro y le atacaba a un muchacho que le hacía... Terrible, sí. Era un dictadorzuelo completo, ¿no? Entonces, si coartas la libertad, coartas la justicia, y no puede haber justicia social sin libertad. Una política completamente grosera, se puede decir, que tuvimos con el señor Correa. Yo diría que el socialismo del siglo XXI todavía no tiene un sustento ideológico, ni ellos mismos saben lo que es. Yo más bien diría que se ha disfrazado de muchos politiqueros demagógicos, populistas, y que le han dicho al votante lo bonito que va a ser el mundo después de ellos, ¿no? O sea, simplemente vendieron una idea bien mercadeada, porque no hay que desconocer. Correa es un gran comunicador, Una pero idea, solamente nos vendió ilusiones, ¿no? una idea más no una ideología. Para nada ideología, porque si hubiera habido una ideología no hubiera habido tanto robo, tanta corrupción, tanta sinvergüencería. Y él estuviera aquí en el Ecuador dando la cara. Es lo que pasa en nuestro país.
En un inicio, precursores de izquierda democrática, grandes militantes como Manuel Córdoba Galarza, Ujú. eh, excelente abogado, falleció en el Congreso, ¿no? Con un ataque cardíaco, Justamente él murió, estando dando un discurso. leía alguna historia de él, justamente, Manuel Córdoba. René Astudillo, Andrés Vallejo, que lo nombró, Ujú. Octavio Mancheno, Eduardo García, tengo una lista, Luis Edmundo Vera, Luis Alberto Costales, Cira Carlota de Vera, me parece que en La algún mamá momento, de de Carlos Vera, Carlos Vera precisamente. Rata, ¿no? Mm. Gonzalo Arauz, Alejandro Flores, Hugo García Espinosa, Carlos Rivadeneira, Homero Gustavo y Freddy Espinosa. Ellos, algunos de estos nombres que le acabo de revelar, eran provenientes del Partido Liberal, Muchos. la mayoría. Muchos. Nosotros aquí en el Ecuador tomamos liberal al partido que no estaba apegado a la religión y conservador al partido que sí estaba apegado a la religión. A ver, un poco más allá, ¿no? Yo creo que liberales y conservadores hicieron, tanto en América Latina como en los Estados Unidos, del ejercicio político una copia un poco especial de lo que ocurría en Inglaterra. Si ustedes ven hasta ahora, el Parlamento inglés se divide en dos bancadas completamente diferenciadas, la roja y la azul. La azul es la de derecha, la roja es la de izquierda. Y ahí sí se llamaban liberales y conservadores hasta este momento. Lo mismo ocurre en los Estados Unidos, el Partido Republicano y el Partido Demócrata. El Partido Demócrata es liberal y el Partido Republicano es conservador. Entonces, en América Latina, tanto en Colombia, en Ecuador, se produjeron los mismos hechos. O sea, nosotros copiamos un poco la política internacional. Y fue precisamente por esa copia que uno de nuestros creadores, yo diría que uno de nuestros principales ideólogos, no fue ninguno de los que le nombraste, imagínate. Más ¿Ya? bien, quien empezó con la idea de izquierda democrática como partido fue el papá de Manuel Córdoba, fue Andrés F. Córdoba. ¿Ya? Esa es una historia no muy sabida, No no muy muy conocida. contada, ¿no? Pero él, siendo del Partido Liberal, dentro del Partido Liberal empezó a gestar un nuevo movimiento que sea más hacia el centro y que recoja la idea del socialismo democrático. Sin embargo, fue Rodrigo Borja, siendo diputado liberal en un congreso en Centroamérica, que dijo claramente que en el Ecuador debería fundarse un partido de masas que sea de centro izquierda y que deba llamarse Izquierda Democrática. Andrés F. Córdoba, lógicamente, tenía un número de hijos bastante amplio, además buenos para la música, unos médicos, otros abogados. Entre esos ¿Ya? destacaba Jorge y destacaba Manuel. Manuel era el más joven. Y Manuelito fue el que se dedicó a pregonar los principios ideológicos de izquierda El padre. democrática, el hijo, ya Manuelito hijo, Claro. lo que el padre La ideología del procuró. padre empezó a divulgar, a difundirla el hijo. Exactamente. Y con él recorríamos los barrios de Quito. Y efectivamente tenía un gran don de gentes. Visitábamos de mañana, tarde y noche todos los sectores populares. Me acuerdo que Izquierda Democrática tuvo un gran pegue en la zona sur de Quito, sobre todo en Chimbacalle, en zonas como las Cinco Esquinas, en donde tradicionalmente había riesgo de ir, porque era dominado por un grupo de ladrones de esa época, ¿no? Por eso es que a Chimbacalle le llamaban Chicago Chico, porque estaba de moda todo lo que ocurría. Los gángsters, todo ese tipo de cosas. Exactamente. Sin embargo, Manolito llegaba y se hacía amigo de todo el mundo, hasta de los que no eran muy buenos. Y pegaba, y pegaba. Por eso es que Manuel fue nuestro primer candidato a la alcaldía de Quito, cuando todavía no éramos partido político. Todavía estamos hablando en la época del 75 más o menos. En el 69 fue nuestra primera... Anterior. En el año 69 fue nuestra primera aparición en la política nacional. Y en esa oportunidad Manuelito Córdoba fue nuestro candidato a la alcaldía y Álvaro Pérez, otro liberal, en esa época fue nuestro candidato a la prefectura. Álvaro ganó la prefectura y Manuelito perdió la alcaldía. Sin embargo, se hizo una gran campaña, el nombre ya quedó, el movimiento continuó
Rodrigo vino y fue quien lo trabajó en forma definitiva y finalmente logramos constituir el partido más grande y más organizado del país, ¿no? Porque en su momento llegamos a tener casas de organización en cada pueblo ecuatoriano, en todas las provincias del país. Es más, en las dos campañas que pierde Rodrigo, ganamos en todas las provincias del país excepto en Guayas. Cuando ganamos la presidencia volvimos a hacer lo mismo. Tuvimos mayor votación todavía que en las veces anteriores, pero en todas las provincias del país, porque eso era un partido nacional. Diferente a lo que ocurría con los socialcristianos, que eran un partido primero de la sierra, curiosamente, porque el líder del Partido Social Cristiano era Camilo Ponce Enríquez. Hacendado, terrateniente. Y expresidente de la República del correcto. Ecuador, ¿no? Lleno de dinero, lógicamente, con un nombre ilustre. Pero cuando Camilo Ponce muere, le deja en herencia su partido a Camilo Ponce Jr., que tradicionalmente no era muy dedicado al trabajo. Camilo Ponce Jr., Camilo Ponce Gangotena. Gangotena, exactamente. Sí, ¿no? Y a Camilo Ponce Gangotena le gana el partido político León Febres Cordero y se convierte en un partido netamente de la costa y más guayaquileño que de nada, ¿no? Y crece en Guayaquil fundamentalmente, siendo su origen serrano. Entonces son cositas que, claro, mucha gente no las conoce, no las lee, no está en los libros, pero Claro, esa es la verdad. pero sí está en el anecdotario de las personas que están. Hemos estado haciendo política toda la vida, ¿no? Hablando de un poquito de historia también, ustedes como Izquierda Democrática, oposición férrea al velasquismo, oposición al gobierno del general Rodríguez Lara, pero también tengo entendido que en algún momento en el gobierno del general Rodríguez fueron parte de ese gobierno en algún ministerio. ¿Se puede convivir una ideología o un gobierno de facto como fue el de Rodríguez Lara? Ese tipo de ideología con la ideología social, con la ideología de avance, con la ideología que usted nos está comentando ahorita. La verdad es que Rodríguez Lara fue un buen presidente en función de lo que hizo, o sea, resultados, porque no te olvides que Rodríguez Lara toma el poder en el año 70, cuando se había descubierto el primer pozo petrolero, en el año 69, se abre en Lago Agrio el primer pozo petrolero. Entonces empezaba una bonanza para el Ecuador. Normalmente Velasco Ibarra nunca fue un presidente organizado. Él, de las 5 presidencias que ganó, terminó una sola, con el apoyo de Camilo Ponce, que fue un ministro de gobierno muy fuerte. Okay. Luego él perdía el poder, entonces los militares tomaron el poder y manejaron adecuadamente la primera inyección económica de ese siglo que hubo en el Ecuador en forma significativa. El Ecuador era una aldea realmente y Rodríguez Lara empezó a invertir el dinero del petróleo en carreteras, en aeropuertos y demás, y sobre todo en obras de infraestructura. Pero no obstante, yo no me acuerdo que haya habido una colaboración nuestra con él, jamás. Nosotros nos constituimos legalmente en el año 78. Ya estaba saliendo el gobierno de Rodríguez Lara y es más, estábamos iniciando un proceso de democratización del Ecuador. Y ahí es cuando precisamente lanzamos las primeras candidaturas nuestras ya como partido, ¿no? Una vez que nos reconocen. Sin embargo, yo diría que nunca una dictadura puede convivir con un partido democrático como el nuestro, ¿no? Y sí creo, en cambio, que deben haber acuerdos nacionales para gobernar un partido, porque no necesariamente un gobierno de centro-izquierda puede tener solamente ideas contrapuestas a un gobierno de centro-derecha, por ejemplo, ¿no? Es más, yo creo que los mejores gobiernos en América Latina han sido los que han tenido un presidente social más pegado a la izquierda y un ministro de Economía más pegado a la derecha. Porque las finanzas tienen que ser manejadas con mucho escrúpulo, ¿no? Y una persona que es conservadora no abre la mano muy fácilmente. ¿Algún ejemplo en América Latina de ese tipo de gobiernos? En América Latina yo creo que el mismo de Rodrigo Borja. El mismo de Rodrigo Borja, porque si te acuerdas un poquito... ¿Ministro de Finanzas de Rodrigo Borja? En el Ministerio de Finanzas estuvo Jorge Gallardo, pero en materia económica tuvimos a gente interesante como Abelardo Pachano, que estuvo en la Junta Monetaria, a Pablo Vetter,
Entonces ellos son un poquito más ortodoxos, ¿no es cierto? Y Rodrigo, lógicamente, mucho más de la tendencia social de A esa ver, a izquierda, Abelardo Pachano se lo vincula, bueno, es más banquero, con la con la democracia banca. cristiana, Exacto. exactamente. Y usted me nombraba el Pablo Vetter. Pablo Vettel. Ujú. ¿Qué, qué es de Pablo Vettel? ¿Dónde anda ahora? Bueno, la verdad es que no sé, él es un empresario, Muy... no está haciendo política, por lo que tengo entendido, no está haciendo política, pero sigue manejando sus empresas, ¿no? Partido Social Cristiano, Democracia Popular, Partido Demócrata, el FADI, Frente Amplio de Izquierda, Movimiento Popular Democrático, Partido Socialista, Roldosista Ecuatoriano, CFP, sin número de partidos políticos 280. de antaño. ¿Se podía hacer política con tanta ideología, con tanta mezcla, con tanto pensamiento político en el Ecuador de antaño? No, no, ni en el de antes, ni en el de ahora, ni en el de mañana, ¿no? Yo creo que es imposible. Las organizaciones políticas más fuertes son las que menos partidos políticos tienen, porque tienen una legalidad organizada, ¿no? En el Ecuador, lastimosamente, existe una ley de partidos políticos que ahora se llama Código de la Democracia. En fin, somos especialistas en cambiarles de nombre a las instituciones, a las leyes, pero no cambiamos en el fondo nada. Cuando se hizo la ley de partidos políticos, se establecían varios parámetros por los cuales si una agrupación política no cumplía en dos procesos electorales mínimo el 4% de la votación, se eliminaba automáticamente. Sin embargo, como iban cayendo en ese problema el MPD, el FADI, la Democracia Popular y toda esa cantidad de partidos, entonces la ley se iba cambiando y los partidos se iban aumentando. Y luego vino Correa, que es el rey de la demagogia, y liberalizó absolutamente todo esto porque en el mundo todavía sigue dominando el dogma de divide y gobernarás, divide y reinarás, ¿no es cierto? Entonces, mientras más partidos políticos, más fácil para un tirano gobernar, más difícil para que una sociedad se organice. Eh, en la Constitución de Sangolquí del 98 se permite, ya se esbozan que, y está permitido que movimientos políticos participen ya en las contiendas electorales. Uh-huh. ¿Cree usted que ese es el punto de partida del declive de los partidos políticos? ¿El permitir esa apertura? Yo creo que sí, entre otras cosas, ¿no? Pero hay razones fundamentales. Primero, la ley que no te favorece para nada a las organizaciones fuertes porque el que está en el poder quiere dividir para reinar. Segundo, que los mismos partidos políticos no han hecho uso de esa capacidad que deben tener de ser una escuela de la democracia, una escuela del pensamiento, una escuela de formación política. No hay partidos políticos que tengan un centro de capacitación política real, como sí lo tiene la izquierda democrática, aunque no lo hemos utilizado, y ese fue precisamente uno de nuestros errores al inicio. No tuvimos recambio. Cuando Rodrigo Borja dejó de ser presidente, realmente nuestros líderes no pudieron surgir, porque yo creo que desde el mismo interior del partido no se favorecía ese recambio. Lo mismo ocurre en partidos tradicionales como los socialcristianos. Se murió el caudillo, quedó un heredero Nebot. como Jaime Nebot, y ahora Nebot se retira de la política y no tiene quien le ¿Qué reemplace, hacemos? ¿no es cierto? Es el problema de no constituir partidos políticos fuertes y de que la mayoría de los partidos políticos sean constituidos desde el poder, no desde la base, como decía Rodrigo Borja. Entonces, de los 20 que me nombraste y los 280 otros, y yo mismo que estoy en el quehacer político no sé el nombre de muchos, ni conozco a los dirigentes de los partidos, que ahora más que dirigentes son dueños. Y ese es un tema que en la izquierda democrática queremos evitar. No queremos que se nos imponga un dueño del partido, queremos ejercer la democracia plena, interna y externa, ¿no? Para que así el partido continúe. Si no, no vamos a poder lograr en esta segunda refundación consolidarnos como un partido de masas. Un país organizado requiere de un partido político, de la estructura de partidos políticos.
desde luego, y además de partidos políticos fuertes, completamente sólidos, institucionalizados. Exactamente. Y ya para ir concluyendo, Robertito, ¿qué nos espera a futuro? ¿El fortalecimiento del partido político en verdad? ¿O usted avisora que efectivamente desaparecerían los partidos políticos? Pero yo creo que no pueden desaparecer, ¿no? Lastimosamente en el Ecuador, como en muchos de los países del mundo, no están bien manejados los partidos políticos. Aquí se favorece mucho el casicazgo y como hemos visto, nuestro país está corrompido por adentro y por afuera, ¿no? Lastimosamente también las élites políticas se convierten en corruptos, en corruptores y lógicamente esa corrupción las llevan al interior de los partidos políticos y por eso es que fundan castas. Y no quieren dejar el poder porque tienen el recelo absoluto de que les vengan a fiscalizar por todas las barbaridades que hacen. Ya ves ahora, jueces, 90 jueces con carnet de discapacidad. La misma asamblea. La asamblea con un 4% de apoyo a nivel nacional. Ahora el ser asambleísta es solamente el obtener un sitio con privilegios pero ilegales, no sé, eso es asqueroso. Todo esto ocurre porque en el país se eliminaron principios, en la educación de los niños se eliminaron temas como la religión. Debemos ser un país laico, pero tenemos que enseñar principios, ¿no es cierto? Si es que en el hogar vos no le puedes responder a tu hijo que te pregunta, papi, ve, vos eres ya 6 meses ministro y no tenemos nada, el papá de mi compañero en 3 meses ya tiene casa, carro, negocio nuevo, ¿qué pasó? O sea, vos eres un tonto, ¿no? Se transgreden los valores, los principios. No enseña cívica, o sea, ya aquí nadie sabe qué es la patria, tierra sagrada, ¿no? Nadie respeta el dinero de los demás. Antes decíamos que el robar en el altar mayor era un sacrilegio. Yo creo que el robarle al Estado es más sacrilegio porque robas la plata a todo el mundo. Sin embargo, si vos das este discurso, nadie te hace caso. En la contienda electoral anterior para la presidencia de la República hacíamos encuestas y veíamos que la gente que reclamaba de la corrupción estaba apenas en el octavo lugar. Apenas en el octavo lugar. Entonces, hablar de corrupción no era negocio para ningún político. Ahora vemos que recién, después de ver tantos miles y millones de dólares que se nos han llevado y que se nos siguen llevando en la pandemia, el tema va cambiando un poquito. Y creo que ese es uno de los puntos que nos permitirá como partidos políticos también sobrevivir. O sea, combatir la corrupción, manejar principios, volver a hacer reformas a la ley de educación para que se vuelvan a incluir materias como cívica, ética, religión en los pensum escolares. Volver al hogar, a la base del hogar. O sea, la sociedad no puede dejarse correr tanto, pero eso solamente se puede evitar si es que en tu hogar tú puedes hacer esas correcciones. Si no, no hay manera. No hay manera.